Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos cuánto les costó viendo el tiempo, entonces esto pues se agradece mucho. Rápidamente voy a presentar al arquitecto José María Borrell Bru. Es un gusto que estén aquí con nosotros aquí en Guadalajara. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para impartir esta conferencia que está dentro del marco de la octava edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Entonces, el arquitecto José María Borrell se graduó en arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la UPC, y cuenta con un posgrado en promoción y dirección de empresas inmobiliarias innovadoras en la Escuela CERT, siempre de la UPC. Actualmente es el director del IMSOL, que es una empresa pública dependiente del área metropolitana de Barcelona, que gestiona suelo y promueve vivienda pública inclusiva y de calidad, de nueva construcción o procedente de rehabilitaciones, con perspectiva de género, innovación tipológica, tecnológica y sostenibilidad integral, social, ambiental y económica. En el IMSOL ha impulsado los concursos, la promoción y la gestión posterior de más de 3.800 viviendas en 74 promociones en todo el ámbito del área metropolitana de Barcelona. Durante estos años, las actuaciones promovidas por el IPSOL han sido ampliamente publicadas en revistas especializadas de arquitectura y han recibido reconocimientos por sus desarrollos y promociones, destacando algunos premios FAD de arquitectura y opinión en el 2020, 21 y 23, y los premios CSKE de arquitectura española en el 22 y 24, el premio Hugo Rivolta 21-23, los premios BEAU en el 21 y 23, BIAU en el 23, un finalista del premio Miss Van der Rohe en el 2021 y ganador del premio RIBA International Award of Excellence en el 2024, entre otros. Ha participado en la redacción de diferentes textos y publicaciones pedagógicas, en la edición de libros de vivienda y ha realizado múltiples ponencias en jornadas especializadas, universidades, másteres, postgrados, seminarios y congresos de vivienda nacionales e internacionales. Sin más preámbulos, muchísimas gracias, arquitectos, para estar aquí con nosotros. Le paso la palabra. Muy bien, Graciano, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a todos que estéis aquí. Es heroico, o sea que muchísimas gracias. Es un placer, un honor poder compartir con vosotros el conocimiento y poder en familia dialogar y aprender los unos de los otros. Quiero agradecer especialmente a Graciano, a Maruca, a María Ángeles y a Octavio, que son el equipo, digamos, más cercano que han hecho que esto sea posible y que para nosotros realmente es un placer estar en este país. Bien, como un poco os ha introducido Graciano, yo represento un desarrollador. Yo soy arquitecto, soy un personaje comprometido, pero en la vida de la arquitectura es importante, son importantes los arquitectos, pero los arquitectos sin los desarrolladores, sin aquellos que tienen el poder de ejecutarlo, es difícil llegar más allá, ¿no? Siempre se dice que es un triángulo: el arquitecto, el desarrollador y el propio constructor. El oficio de la arquitectura es un oficio de compromiso, donde en muchas ocasiones los arquitectos dependemos de estos terceros agentes para que aquellas obras que pensamos sean ejecutadas. El oficio del arquitecto requiere perseverancia y muchas veces me atrevería a decir que maltrato, en cierta manera, ¿no? Si a pesar de todas las dificultades que tenemos en el desarrollo profesional conseguimos hacer maravillas, ¿qué pasaría si tenemos agentes que suman a nuestro favor? Pues esto es lo que nosotros intentamos hacer y lo que les vamos a explicar. Y lo hacemos no solo intentando poner el arquitecto en el centro de las promociones, sino de manera que promover vivienda no sea solo promover el alojamiento a las familias, sino que suponga cambiar las mentalidades de las personas que habitan estos edificios para poco a poco, grano a grano, tener un mundo mejor, ¿vale? Una de las claves de cómo pensamos la vivienda es que no pensamos en edificios para que sean habitados hoy, sino que estos edificios van a perdurar. Nosotros queremos pensar que 200 años. ¿Alguien me puede decir cómo va a ser la vida en 20 años? Imagínense en 200. Por lo tanto, ¿no? Nuestros edificios son infraestructuras sociales habitables que van
un poco más allá de lo que nosotros, o que pretenden ir un poco más allá de lo que nosotros hoy conocemos. Y la llamamos creando comunidades y cambiando mentalidades porque pretendemos cambiar la mentalidad de la gente que la habita y crear lazos entre los habitantes para tener un mundo algo mejor. En este marco, y para empezar, nuestro ámbito de desarrollo es el área metropolitana de Barcelona. Aquí tenéis área metropolitana de Guadalajara, lo mismo. O sea, 36 municipios alrededor de Barcelona con idiosincrasias muy distintas, desde municipios de más de 1 millón de habitantes a pueblecitos de menos de 10.000 habitantes. En el marco, como os he explicado en la introducción también, del área metropolitana de Barcelona, que es una entidad supramunicipal como el IMEPLAN, que gestiona urbanismo, vivienda, movilidad, medio ambiente y desarrollo social. Hoy nos vamos a centrar en la parte de vivienda y no solo, digamos, tiene la herramienta del IMSOL, que es la que hoy vamos a profundizar, sino que hay, digamos, una herramienta de desarrollo de viviendas donde implicamos al promotor privado, al desarrollador privado, donde fomentamos las cooperativas o donde fomentamos también el desarrollo, digamos, la rehabilitación de los parques ya construidos, ¿no? Ya como IMSOL, IMSOL tiene 28 años de vida, más o menos como ESARC, o sea, nacimos en el mismo momento y hemos promovido unas 7.000 viviendas, ¿no? Desde que yo me incorporo, más o menos a 3.800. Solo para que os hagáis una idea, nosotros somos desarrolladores, pero no somos tenedores de suelos. Es decir, nosotros no somos propietarios de suelos. Nosotros trabajamos como servicios de los ayuntamientos, es decir, cualquier ayuntamiento de cualquier municipio del área metropolitana se pone en contacto con nosotros para un desarrollo. Estos suelos pueden ser suelos, digamos, privados para, o sea, del ayuntamiento, pero de zona, o pueden ser suelos de equipamientos, o pueden ser suelos desarrollados o suelos por desarrollar. Siempre apoyamos a los ayuntamientos hasta la finalización de la promoción. ¿Vale? Nosotros funcionamos como un desarrollador igual que aquí. Un desarrollador aquí consigue un suelo y luego consigue financiación y luego desarrolla el proyecto y luego lo vende o lo alquila. Nosotros igual. Nosotros no tenemos aportación pública económica. Nosotros necesitamos acceder al crédito, es decir, para poder comprar el suelo, para poder promover el edificio, necesitamos aportación, acceso a crédito europeo, autonómico, o nacional, para tener dinero para poder promover. Nosotros intentamos conseguir todas las subvenciones que podemos, todos los subsidios, porque creemos que lo que hacemos lo hacemos bien, es sustentable, pero no recibimos aportaciones periódicas. Por tanto, nuestra empresa tiene que ser sustentable a nivel económico. Si perdemos mucho dinero, desaparecemos. No tenemos competencias en materia de vivienda. Y nos aplican todas las fiscalidades, es decir, tenemos que pagar todo tipo de impuestos. Esto para situarnos, ¿no? Características de las viviendas que estamos promoviendo hoy en día. Pues lo que les decía, infraestructura social permanente. No entendemos un edificio de viviendas como un sitio para alojar las familias que lo necesitan, sino una infraestructura que va a estar construida durante 100 años y donde van a pasar múltiples familias, personas, etcétera, etcétera. Por tanto, no solo se trata de promover un edificio para que la gente lo habite, sino se trata de promover un equipamiento habitable que tiene que tener un retorno a la sociedad. Por tanto, es muy importante entender que las viviendas son equipamientos, ¿no? Son una infraestructura pública, que la gente que la habita es transitoria y que la sociedad se beneficia de estas infraestructuras. O sea, se beneficia la sociedad que las habita, pero se beneficia la sociedad porque tiene estos equipamientos que son avanzados. La calidad arquitectónica es uno de los valores que pretendemos transmitir, ¿vale? Porque solo habitando o percibiendo o aprendiendo a percibir esta calidad, conseguimos ponerla en valor. Por supuesto, temas de eficiencia energética, flexibilidad, inclusividad y neutralidad. Como les decía, sabemos quién somos hoy y cómo vivimos hoy, pero desconocemos absolutamente cómo vamos a vivir en 50 años, menos en 100 años. Por lo tanto, lo que podemos hacer es ser lo más flexibles posible, ¿vale? Temas de inclusividad
y neutralidad, temas de género, ¿no? Temas de feminismo, de poner la cocina en el centro de la vivienda para fomentar, visibilizar las tareas domésticas y que cada vez se compartan más estas tareas. Temas de que los espacios en los que se desarrollan las tareas domésticas tengan la misma calidad que los espacios que se considerarán nobles en una sociedad tradicional. Temas de innovación e industrialización para fomentar el desarrollo de la sociedad. Temas de generación de identidad. Hemos de conseguir a través de nuestros edificios que las personas que los habitan, no solo las personas que los habitan, las personas de las ciudades donde se encuentran estos edificios se sientan identificadas con estos edificios, con estos equipamientos. Porque si somos capaces de que te sientas identificado con tu edificio, lo cuidas. Y si lo cuidas, nos ayudas a mantenerlo. Es muy importante. ¿Vale? Temas de autosuficiencia financiera, como yo les he dicho, es decir, nosotros no podemos destinar fondos perdidos para los edificios, es decir, tienen que ser sustentables económicamente, y temas de bajo mantenimiento. Bien, ¿cómo desarrollamos una promoción? Hay un ayuntamiento, como les he dicho, que se pone en contacto con nosotros y llegamos a un compromiso para poder ejecutar una promoción. Se definen las actuaciones, van a ser tantas viviendas, van a haber un equipamiento en la planta baja, un local comercial. eh, hay que urbanizar, no hay que urbanizar. A partir de aquí, planteamos un concurso de ideas que luego les explicaré, ejecutamos el proyecto, lo comercializamos, lo entregamos y lo mantenemos. Es decir, hacemos el ciclo completo. ¿Vale? Les explicaré en paralelo a nuestro procedimiento algunos de los proyectos que para nosotros han sido importantes. Este es un proyecto de Juan Herreros, arquitecto, que ha construido algunas obras en México también, y Mariona Benedito y Martí Sanz en Sant Boi de Llobregat. Son 85 viviendas y es un proyecto que el concurso es del año 2009. Es importante para nosotros porque se proyecta en el año 2009, pero se ejecuta en el año 2020. En España hubo una crisis, una severa crisis entre los años 2008 y 2018. Y es cuando se produce ese cambio de mentalidad en nuestra empresa, en la que pasamos de concebir las viviendas como alojamientos de calidad para las familias a concebirlas como equipamientos. ¿Vale? Este es un edificio que es la primera vez donde los espacios comunitarios de un edificio de vivienda se ponen en valor y son tan o más importantes que las propias viviendas. En este edificio, que es un edificio, digamos, grande, tiene 25 metros de profundidad, me parece que son 85. Como veis en el primer esquema, era importante que el vestíbulo conectara una calle con un parque. Para nosotros es importante minimizar los núcleos de comunicaciones, porque cuanto más optimizamos las circulaciones, más maximizamos los espacios disponibles. El volumen resultante era este y luego se producen unas extracciones que es lo que da calidad tanto a los espacios comunitarios como a las propias viviendas que se alimentan de estos espacios. El volumen resultante es este. ¿Vale? Aquí tenemos la planta, esto sería la planta central y estos extremos del edificio es lo que va cambiando en función de la planta a la que nos encontremos. Como veis aquí sería un edificio con un núcleo central muy compacto y dos patios, pero en algunas plantas la vivienda central desaparece. En algunas plantas la vivienda central desaparece o se recula, generando unos grandes huecos que alimentan de luz todos estos espacios comunitarios que luego tendrán un uso que fortalece los nexos de la propia comunidad, ¿no? Esto, como nosotros, como verán más adelante, los proyectos los desarrollamos a partir de concursos. Digamos, los arquitectos que desarrollan este proyecto tienen gran sensibilidad, gran profesionalidad, digamos, con un nivel de detalle muy elevado, siempre atendiendo todos estos temas de sostenibilidad, de bajas emisiones, etcétera, etcétera. Aquí veis imágenes, ¿no? Siempre también vamos compaginando las imágenes que nos facilitan los arquitectos de las fotografías de los edificios recién estrenados. Como veis, ¿no? Estos huecos digamos, de escala metropolitana, de edificios con entidad, con esta sensibilidad, ¿no? Yo diría que bastante mexicano a nivel de cromático, ¿no? Con esto que os comentaba, ¿no? Estos espacios comunes donde pues, hay celebraciones, donde generamos identidad, porque ha habido vecinos que han construido con Lego
maquetas del edificio y que se habitan de una forma, digamos, atractiva. A partir de este momento, ¿no? Y que empezamos a producir estos edificios, bueno, nosotros, esto es para explicarles que nosotros necesitamos ser muy efectivos y que desde que llegamos a un acuerdo con un ayuntamiento hasta que acabamos la promoción, tardamos 4 años, es decir, que tenemos que ser muy eficaces porque tenemos que competir con el sector privado. Nosotros creemos que el sector público tiene mucho que ofrecer a la sociedad. El sector privado, digamos, podría considerarse que es más eficiente, entonces intentamos ser bastante competitivos. Pero el esquema importante es este, ¿no? A partir de la crisis en la que hay la profunda reflexión de qué tiene que ser la vivienda pública, eh, sacamos un concurso en el que fomentamos hay un cambio de paradigma, fomentamos la innovación tipológica. Digamos, una vez superamos este concurso, les iremos explicando las etapas, ¿no? En 2019, además de la innovación tipológica, le sumamos la reducción drástica de la demanda energética para producir promociones que no necesiten en nuestro clima ni calefacción ni climatización, es decir, promovemos edificios bioclimáticos. En 2021 empezamos a aprender de los edificios bioclimáticos que hemos construido, es decir, los monitorizamos para conseguir datos y comparamos actitudes de habitantes para llegar a conclusiones ciertas, no conclusiones supuestas. Con estos datos somos capaces de convencer a nuestros alcaldes para poder promover edificios realmente bioclimáticos. En 2003, cuando hemos aprendido todo esto, es cuando empezamos a plantearnos la construcción, dada nuestra experiencia, con materiales de bajas emisiones, como son construcción en madera, construcción en bloques de tierra compactada, y actualmente estamos completamente inmersos en los temas de innovación social, es decir, en compartir todo aquello que hemos aprendido de las experiencias de las cooperativas, compartir espacios comunitarios, pero también compartir maneras de vivir. ¿Vale? Y en paralelo, está en 2025, pero en paralelo la rehabilitación es fundamental, porque al final en la obra nueva, el terreno es finito en Barcelona, la rehabilitación del patrimonio existente, mayoritariamente construido en los años 60-80, con estos criterios es lo que tiene que ayudarnos en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo diría que hay varias claves, pero una de ellas es que nosotros todo lo que ejecutamos lo ejecutamos por concurso. Es decir, nosotros no podemos decir, este edificio lo va a hacer usted. Nosotros hacemos un concurso. Y la clave es cómo hacemos los concursos públicos. Con un objetivo muy claro, captar el mejor talento. Nosotros queremos los mejores. Entonces, ¿cómo un promotor público puede captar los mejores arquitectos? Pues es fácil, haciendo preguntas inteligentes, siendo flexibles con lo que nos proponen y pagando bien. Si pagamos cacahuetes, tenemos monos. Esto está claro. ¿Cómo lo planteamos? Planteamos un concurso que tiene 2 vueltas. Es un concurso que nos inventamos ya hace 6 o 7 años, en 2017 cuando empezamos. Una primera vuelta, es decir, no seleccionamos los arquitectos que nos hacen una propuesta porque tienen mucha solvencia. Seleccionamos los arquitectos que pasan a la segunda fase. El concurso tiene 2 fases por la propuesta en el propio emplazamiento, por la idea que tienen ese solar. Es decir, 2 vueltas, una primera entrega, un DIN A3. ¿Cuál es la mejor idea para este solar? Y en base a todas las ideas que recibimos en este DIN A3 sin renders, solo con las ideas de desarrollo de la futura promoción, seleccionamos las 5 mejores. Y esas 5 mejores nos entregan 2 A2s. Esto sería una primera vuelta, esto sería una segunda vuelta, donde se desarrolla las ideas base de la futura promoción. Sin documentación administrativa. No queremos rollos de simplemente una carta que dice yo cumplo con los requisitos del concurso. Luego, si ganas, ya los comprobaremos. Concursos anónimos. No sabemos quién es quién. No podemos favorecer a los que creemos que son más buenos. Universal y sin solvencia. Cualquier joven recién licenciado se puede presentar. Creemos que los jóvenes estáis más cerca de las ideas del futuro que nosotros. Otra de las claves de éxito es que
A pesar de que yo dirijo esta empresa, no se hacen los edificios que yo quiero, se hacen los edificios que los arquitectos proponen, porque si se hacen los edificios que yo quiero, entonces ya los hacemos ahí en la empresa. Por tanto, los jóvenes que estáis más cerca de las ideas del futuro se pueden presentar. Luego tenéis que ser brillantes. Y luego, como no tenéis experiencia y tampoco estamos locos, lo que sí que os pedimos es que los equipos de colaboradores con los que os rodeáis, los ingenieros, los calculistas, los de instalaciones, estos sí que tienen que tener solvencia, porque necesitáis asesoramiento. La primera vuelta no es remunerada, la segunda sí, y es bien remunerada. El precio es fijo, la baja no cuenta, es decir, gana el mejor proyecto, ¿vale? No gana el tercer mejor proyecto porque es 2 millones de pesos más barato. El precio es el que hay, los servicios son los que son, gana la mejor propuesta, ¿vale? Hay un jurado externo, es decir, no decidimos solo nosotros, sino que es transversal. El ayuntamiento donde se promueve la obra participa y una vez hemos decidido el ganador, hacemos una exposición y hay un debate con todos los que participan. Es decir, el jurado nos exponemos y explicamos por qué es el mejor ganador. Nos parece que es una manera muy transparente, muy noble, con un interés general de la sociedad de que el mejor talento y las mejores propuestas hagan estos desarrollos. Y además, como que no queremos que siempre participen los mismos, los que ganan no pueden participar durante 18 meses, que es el plazo que creemos que es el razonable para desarrollar el proyecto. Me he extendido un poco, pero es una de las claves. No se ve muy bien, pero esto ha dado lugar a un mapa de plantas, de nuevas maneras de habitar, que tiene, digamos, algunos ejes comunes, como son la cocina siempre está integrada, los espacios que generamos siempre son no jerárquicos. En España, una vivienda tradicional está formada por un pequeño recibidor, un pasillo, una habitación chiquita, una habitación mediana y una habitación grande, la habitación suite. En nuestras viviendas no hay habitaciones suite. Todas las habitaciones son iguales, todas las estancias son iguales. Las estancias son intercambiables. Uno puede poner una habitación, otro puede poner una sala, un espacio para juegos. Son espacios flexibles, conectables, cambiables, variables, con calidad espacial, altura, luz, ventilación. Básico, austero. Las estancias siempre son entre 10 y 13 metros cuadrados y siempre son conectables. Y siempre hay, o intentamos que haya, espacios intermedios climáticos y espacios intermedios sociales. Nosotros tenemos un clima parecido al suyo, un poco más frío en verano, un poco más cálido, un poco más frío en invierno, un poco más cálido en verano. Con los espacios medios podemos conseguir atemperar los espacios interiores. Y luego espacios intermedios sociales para fomentar la cohesión de la comunidad. Innovación tipológica. Es un proyecto archiconocido, proyecto de Marta Peris y José Toral en Cornellá de Llobregat, que no parte de la unidad del piso, sino que parte de la cédula. Marta Peris, su tesis final de carrera es la casa japonesa, no me extenderé, pero básicamente la casa japonesa, sabéis que es una casa muy flexible, que tiene en cada estancia, que más o menos tiene 13 metros cuadrados, tiene 4 puertas correderas, de día pasan unas cosas, de noche pasan otras cosas. A partir de esta dimensión se comprueba que algunas de las primeras cocinas con perspectiva de género, como la cocina de Frankfurt de Margaret Schotzky, tienen esa dimensión, o la Petit Cabanon de Le Corbusier tiene más o menos esa dimensión también. Por tanto, 13 metros cuadrados parece una dimensión adecuada para una buena estancia, ¿no? En el caso de Cornellá, 13 metros cuadrados conectados hasta el infinito, en un solar donde la geometría venida dada, ¿no? Lo dividen en una matriz. Nosotros hay un requisito indispensable para nuestras viviendas, que es que todas las viviendas que ejecutamos tienen que tener ventilación cruzada, con lo cual, a partir de esta matriz, organizan las viviendas, me parece que aquí hay un puntero, a partir de la matriz organizan las viviendas de manera que siempre tengan ventilación cruzadas alrededor de este patio que ya existía en la geometría disponible, con 4 núcleos en cada esquina, dando lugar a una planta hipnótica formada por corredor exterior y corredor interior que distribuye las viviendas en una tipología de vivienda formada por 6 módulos de 13 metros cuadrados absolutamente intercambiables. El acceso se produce por la terraza, tenemos 2 accesos, es decir, si somos un
arquitecto recién licenciado que tenemos un pequeño despacho, podemos atender directamente a los clientes sin que entre en nuestra vivienda. Pero si somos una familia que tiene 3 hijos, podemos, digamos, habitación principal, habitación secundaria, pero si somos una pareja de arquitectos, podemos tener la oficina y aquí nuestra sala de estar y nuestra habitación, cocina estar, cocina, baño, siempre formando la corona perimetral. En un edificio con un porche, con un patio conectado a la calle, donde hay un local comercial y una filmoteca en el sótano, es decir, un edificio que podríamos decir que contribuye a la ciudad, ¿no? Con estos criterios de sostenibilidad que comprobábamos esta mañana en 20 de noviembre, ¿no? Donde la entrada ¿no? Se produce, digamos, esta convección del aire que hace que la corriente favorezca, más la vegetación en el patio favorezca, digamos, este microclima que se produce en este patio. Un edificio que además fue construido en madera, con este nivel de calidad, con un coste muy por debajo del coste que cualquier promoción privada estándar tenemos en Barcelona y en Cataluña, ¿no? Imágenes de la promoción habitada donde se percibe esta sensación de generación de identidad sobre los habitantes, ¿no? Los habitantes participan de esta promoción. Una vez aprendes a vivir en uno de estos edificios, es difícil, ¿no? Cuando alguien tiene muchas quejas ¿no? Hay que imaginar, bueno, si alguna vez usted no puede vivir aquí, ¿dónde irá? Porque al final realmente es una infraestructura flexible, yo creo que de gran interés, ¿no? Y para que comprendáis qué pasaba y qué pasa, ¿no? Este es un edificio que promovimos nosotros en 2009, de una geometría parecida, como podéis, no sé si lo veis muy bien, ¿no? Pero también se accedía desde una pasarela, entrábamos, teníamos un pequeño vestíbulo, una habitación chiquita, una habitación mediana, la habitación principal tipo suite, es decir, jerarquía, ¿no? El primer hijo dormía aquí, el segundo hijo dormía aquí, por tanto estabas condenado, ¿no? Espacios para el desarrollo de tareas domésticas cerradas, cocina semisegregada, frente, ¿no? Con los mismos metros, frente a esta tipología absolutamente versátil y flexible. Avanzamos, ¿no? 40 viviendas siguiendo con la innovación tipológica, 40 viviendas en Sant Feliu de Llobregat, en este caso Mayo Arquitectos, una tipología similar pero constreñida. En el caso de Cornellà estamos hablando de viviendas de 3 dormitorios de 13 metros cuadrados. Aquí reducimos la dimensión, aquí estamos hablando de viviendas de 55 metros cuadrados con también 3 dormitorios dobles. ¿Vale? Entonces, esto es una vivienda que se accede directamente a la cocina, es una cocina abierta, siempre los espacios de conexión entre las estancias siempre son dobles puertas correderas, de manera que si estas puertas están abiertas, estos espacios están conectados. Si estas puertas están cerradas, estos espacios son paredes, ¿no? Por tanto, aquí podemos tener cocina, comedor y estar y 3 habitaciones, pero podemos tener cocina, comedor, estar y 2 habitaciones, o podemos tener el acceso por aquí, despacho, dormitorio, dormitorio, espacio intermedio y un baño que viene cruzado, con lo cual máxima flexibilidad en este espacio, en un edificio que también tiene un patio interior que posibilita la ventilación cruzada, en este caso 2 núcleos, y una planta baja que también posibilita la unión entre una calle y un parque con un equipamiento que hace ciudad y un balcón, 1,80 m. En España las estancias exteriores son muy importantes, ¿vale? Donde otra de las virtudes es la cantidad de luz, ¿no? Si veis esta maqueta, ¿no? Y analizamos el lleno vacío, vemos que aquí una de las grandes inversiones es la luz. Todo lo podemos reformar en unas viviendas, menos la luz, la ventilación, las alturas. Pues aquí maximizamos estas virtudes. Y aquí tenéis imágenes de las viviendas construidas, ¿no? Como veis, ¿no? Un pequeño detalle como es que los marcos están colocados por detrás, perdón, están colocados por detrás de las paredes, hace que cuando cerramos las puertas, estos sean paredes absolutas. En cambio, cuando las abramos, como no vemos los marcos, desde el espacio central, los espacios son absolutamente conectables, como veis aquí en estas imágenes, ¿no? Se convierten en paredes y cuando abrimos las puertas se convierten en espacios que se suman
a estos espacios, ¿no? Imágenes de los edificios habitados donde, por ejemplo, pasan cosas como que la puerta de entrada es una puerta, digamos, de un cristal resistente, antirrobos, que conecta o que posibilita que se haga vida en el rellano comunitario para fomentar esta comunión entre la comunidad, ¿no? Imágenes de los espacios comunitarios, imágenes de la fachada. Aquí hay un tema también de protección solar con estas cortinas, donde no pasa nunca, pero el edificio podría quedar completamente protegido del sol en un día de máxima radiación, pero es un elemento que da identidad al edificio, ¿no? Y también imágenes de qué pasaba en 2009 y qué pasa en 2019. Pues en 2009 nosotros estábamos con las zonas de días y las zonas de noche, ¿no? Entrábamos, teníamos la cocina, zona de día, pasillo, habitación pequeña, habitación mediana, habitación grande, baño vinculado a lo así, baño y espacio de tareas domésticas sin calidad. El salto es notable. Y para finalizar con innovación tipológica, un ejemplo de ACA Arquitectas en Sant Andreu de la Barca, donde veis que tenemos un solar de una complejidad máxima, donde tenemos un bloque que asoma o que fastidia, digamos, el lote disponible. Entonces, la propuesta ganadora, que podía haber sido una barra entera, ¿no? Es, digamos, separarlo en dos torres de planta baja más 5, posibilitando, digamos, el paso de la luz, rompiendo, digamos, el volumen en esta calle y digamos, no empeorando demasiado la vida de los existentes, ¿no? Se trata de este edificio de aquí, construido en concreto, es un edificio mucho más inercial, esto es lo que les explicaba, ¿no? Lo que podía haber sido y en lo que se ha construido. Entonces, en planta baja, es una planta baja continua, cuando el edificio se levanta, vuelven a ser estancias indiferenciadas sobre las que construimos estas viviendas, ¿no? Aquí dibujamos la geometría del techo, porque este es un edificio que tenía la altura limitada. Como la altura creemos que es un valor, hay una lucha por conseguir la máxima altura, con lo cual trabajan con casetones recuperables, de manera que, digamos, perfectamente dispuestos, acaban siendo casi una obra de artesanía. Como es un edificio que trabaja, digamos, inercialmente, por tanto, veréis que tenemos en estos espacios de aquí unas galerías bioclimáticas. Digamos, cuanta más superficie de hormigón tenemos en contacto, mayor es la capacidad de almacenaje de frío o de calor del propio hormigón, ¿no? Por tanto, un edificio que ya empieza a trabajar de forma bioclimática, con una galería, ¿no? Con las ventanas que posibilitan la ventilación cruzada y maximizando la superficie de techo para favorecer este intercambio, ¿no? Y aquí algunas imágenes mezcladas con esta, digamos, contraste de materiales naturales como son la madera. Con esta radicalidad de infraestructura social habitable de bajo mantenimiento que funciona como una máquina bioclimática, ¿no? Y este caso es ejemplar también porque este es un edificio que también ganaron los ACA Arquitectas en 2009 y que se construyó en 2019. Por tanto, está parado y luego lo desarrollan. El concurso ganador, ¿no? Correspondía al modelo que se desarrollaba entonces, que era el de pasillo, habitación pequeña, habitación mediana, cocina cerrada, ¿no? Mientras la planta finalmente construida ya, digamos, recoge todos estos valores que les hemos explicado, ¿no? Estamos aquí en innovación tipológica. Si pasamos a la reducción de la demanda, ¿no? Tenemos un protocolo de sostenibilidad. No hace falta que les diga que las emisiones de CO2, digamos, el 38% está producida por el sector de la construcción. Digamos, la reducción del agua superficial debido a la impermeabilización y a la construcción es de un 12%, hay una pérdida clara de biodiversidad y se estima que en Europa las muertes anuales debido a los efectos de la contaminación está en torno a las 150.000 personas. Por lo tanto, protocolo de sostenibilidad de obligado cumplimiento con distintos vectores, desde plantearse si cualquier edificio es necesario y no se puede rehabilitar, energía, agua, materiales, confort y salud y sostenibilidad del emplazamiento. Respecto a la energía, ¿no? Un edificio mediano de protección oficial, un edificio mediano de viviendas consume 80 kilovatios hora metro cuadrado año. ¿Vale? El protocolo de sostenibilidad lo que dice es que como máximo tiene que estar en 25, ¿vale? Y hace
3 años estábamos en una reducción del 72%. Cuanta menos energía necesitamos en fase de uso, también menos necesaria es la disposición de energía renovable, porque estamos consumiendo menos energía. Por tanto, digamos, a mayor reducción energética, menor instalación de energía renovable, menor coste. Y para explicarles esto, les explicaré un edificio de Datae en Montgat, 39 viviendas, que es este edificio de aquí, orientado prácticamente a sur, que se divide en 2 bloques, un bloque superior con una sección francamente compleja y un desnivel de 14 metros, un bloque superior y un bloque inferior, ¿vale? Que presenta esta radicalidad de fachadas, ¿no? Fachada sur, como ven, es una fachada completamente abierta. Fachada norte es una fachada bastante cerrada, muy aislada. Como ven, la fachada sur refleja, ¿no? Esta fachada es una fachada que tiene lo que nosotros le llamamos es una cortina de cristal, que nos permite hacer el efecto invernadero, que es el efecto que sufrimos en los coches cuando están en verano expuestos al sol, que entramos y hace mucho calor. Imágenes interiores. En el edificio sucede esto, ¿no? En invierno tenemos esta cortina de cristal que en verano desaparece. Esto lo ponemos en invierno, esto genera el efecto invernadero en este espacio de aquí y esta fachada es una fachada de termoarcilla. Aquí no hay aislamiento, como lo que construyen ustedes. Nosotros en España necesitamos aislamiento, pero en invierno, si nos protegemos con esto hace de aislamiento, pero además transmite al interior el calor que acumulamos aquí. Por tanto, en invierno acumulamos calor y si cuando aquí tenemos calor abrimos la ventana, este calor lo pasamos adentro. Además, esta solución, digamos, ahorra emisiones. Esto que los arquitectos podemos comprender, es muy difícil que lo comprendan los usuarios, que es lo que nosotros pretendemos. Entonces, como es muy difícil, lo que nos inventamos son estos manuales de sostenibilidad, que les hemos traído algunos ejemplos, para, de una forma sencilla, explicado mediante cómics, ¿no? Para que los usuarios y usuarias comprendan, o por lo menos empaticen, o por lo menos miren y nos escuchen cómo funciona este edificio, ¿no? Cuando ponemos la cortina de cristal, aquí estamos calientes y abrimos la ventana. De noche cerramos la cortina para protegernos un poco más del frío. En cambio, en verano, esta cortina desaparece, pero como aquí no tenemos aislamiento, nos tenemos que proteger del sol. En cambio, por la noche abrimos la cortina para que el aire corra y nos refresque el interior, porque así como es un edificio inercial, acumula el frescor que tenemos durante la noche. ¿Vale? Y esto es muy gráfico, ¿no? Esto funciona, ¿no? Esta gráfica de aquí, ¿no? La línea negra, la que les estoy siguiendo, es la temperatura diaria, ¿no? Estos son 15 días del mes de febrero. Aquí no se lee, pero son 15 días, me tienen que creer. ¿Vale? Estos serían 5, 10, 15 grados, 20, 25, 30. ¿Vale? Por tanto, en invierno estamos entre 5 y 15 grados. La línea gris es la línea de la temperatura del espacio bioclimático. Por tanto, cuando hace sol, ¿no? Cuando aquí estamos afuera a 15 grados, este espacio se pone a 30 grados. Si cuando estamos en este espacio a 30 grados abrimos la ventana, o sea, la línea verde es la temperatura interior, ¿vale? Por tanto, cada vez ustedes ven que cuando esta línea del espacio intermedio sube a 30 grados, abrimos la ventana, la temperatura interior sube 3 o 4 grados, suficiente como para calentar la vivienda, ¿vale? Y esto hace que en el mes de febrero tengamos una temperatura en estos pisos, si lo utilizamos correctamente, estable entre 22 y 24 grados. No necesitamos calefacción, ¿vale? La línea roja es la calefacción. En este piso, solo un día que la temperatura no subió, se puso la calefacción. Entonces, aquí, como ven, esta línea verde es la que sube, ¿vale? Solo pasó un día de estos 15. Los otros días esto funciona de forma bioclimática. Por tanto, podemos ser capaces, si aprendemos a vivir, si desaprendemos a vivir con las tecnologías, ¿no? Si este día podemos soportar vivir al entorno de 20 grados, se llama cultura de batín en España, podemos vivir en edificios bioclimáticos. Y esto es lo que demostramos y comparamos, ¿no? Es decir, entonces a un usuario o usuaria que
Les hacemos encuestas sobre cómo viven, qué ventanas abren, qué ventanas no abren y comparamos sus comportamientos. Y luego los reunimos y les explicamos, pues miren, aquí pasa esto. Entonces, aquí es cuando cambiamos las mentalidades de las personas, al menos en el tema bioclimático. Después vendrá el tema social, pero a nivel bioclimático, esto es lo que nos ayuda a avanzar en nuestro desarrollo. Estos son temas de innovación tipológica, lo que producíamos en 2005 y lo que hacemos en 2022. U otros ejemplos, este también de DataE, 30 viviendas en Sant Just Desvern, ¿vale? Un edificio también muy conocido, donde aquí la estrategia bioclimática es distinta. Aquí tenemos un edificio a 4 vientos y tenemos lo que nosotros llamamos un atrio central, ¿vale? Un espacio que posibilita ventilación cruzada de todas las viviendas, pero ya veréis también que mediante la captación solar en invierno con un lucernario posibilita que esto sea un espacio intermedio. Una tipología de viviendas también sin jerarquía, como veis, 3 habitaciones de la misma dimensión, digamos, accedemos por aquí, espacios versátiles, baño, digamos, común, ¿no? Importancia de los espacios exteriores. ¿Vale? Este tipo de vivienda pues funciona para una familia, digamos, plurifamiliar, para una familia joven, para una pareja que que pueda tener un piano, para un despacho y una zona de juegos, etcétera, etcétera. Imágenes de la austeridad, pero la generosidad de los espacios interiores y exteriores. Y lo mismo, ¿no? Hay una fase de estudios, digamos, cuando hacemos el proyecto. Esto es lo que nos pide la normativa y esto es lo que nosotros intentamos conseguir. ¿Cómo? Con distintas estrategias energéticas, comparando los beneficios, la eficiencia energética y la economía. En este caso, este atrio bioclimático, como veis, tiene un ventilador, ¿no? Hay un tema de sección, también de convección del aire, y el ventilador en verano aspira el aire para extraerlo y generar ventilación cruzada, pero en invierno capta el calor y lo baja para abajo. Temas en este caso, un edificio de hormigón de puentes térmicos y de protección solar, es decir, este es un edificio que en invierno tiene este aspecto para que el calor llegue en el interior, pero en verano tiene este aspecto, es decir, la protección solar. Y ahora me parece que la he fastidiado. Estamos aquí, perfecto. En verano este edificio tiene este aspecto con la protección solar que es fundamental en este tipo de edificios. Temas de rotura del puente térmico, que no entraremos, pero cómo rompemos el puente térmico entre el interior y el exterior en climas más fríos que el suyo, de una forma razonable, y la misma estrategia. Todo esto lo tenemos que explicar y lo explicamos de una forma didáctica, no solo con estos libritos, sino que lo que hacemos es pedirles a los equipos de arquitectos que junto con nosotros vayamos a explicarles los edificios a los habitantes y las habitantes. No solo a explicarles los edificios, sino a hacer el seguimiento, porque luego esto lo monitorizamos, es decir, aquí explicamos, ¿no? Este edificio en verano capta calor, en invierno capta calor, este ventilador empuja el aire hacia abajo y este espacio está, si afuera estamos a 5 grados, aquí estamos a 17. Si ventilamos nuestra casa con este espacio en vez del exterior, perdemos mucha menos energía. En cambio, en verano, esto se abre, genera corriente, el ventilador extrae y aquí tenemos un clima frío con el que podemos ventilar nuestra casa a través de una trampilla que tenemos encima de la puerta, que es un recurso que ustedes también utilizan. ¿Vale? Y lo mismo, comparamos perfiles. Y además aquí ya hemos aprendido del otro y ya, digamos, intentamos seleccionar algunos habitantes activos e implicados y otros que les llamamos pasivos indiferentes. ¿Para qué? Para demostrar que frente a los diferentes usos, diferentes comportamientos del edificio. Con estas gráficas que aquí no se entienden, comparándolos entre ellos, pues les descubrimos que cuando abrimos las ventanas en el momento que toca, tenemos X temperatura, o cuando las cerramos cuando toca, tenemos X temperatura. ¿Vale? Más imágenes de la innovación tipológica, ¿no? Las viviendas que tenemos en este tipo de edificios o lo que pasaba entre estos años, ¿no? Recibidor, pasillo, zona de desarrollo de tareas domésticas, baño, habitaciones, cocina cerrada.
Confort y salud. La importancia de la infraestructura verde, que es algo que ustedes tienen aquí. Allá tenemos menos agua, pero somos conscientes de que el verde genera microclimas que son muy importantes no solo para refrescar los propios edificios, sino también para evitar lo que llamamos isla de calor, ¿no? Este edificio de ACA Arquitectes es un edificio muy inteligente porque frente a una posibilidad normativa que era digamos, romper estas barras, ¿no? Es decir, aquí había más gálibo disponible que el que se podía ejecutar, es decir, podíamos hacer esta barra más corta o romper por aquí para ser permeables. ACA Arquitectes aquí lo que proponen es que el vacío disponible lo colocan en el interior de estos edificios, de manera que las viviendas las entienden como una secuencia de estancias paralelas a la fachada entre dos espacios, digamos, exteriores. Es decir, de lo que podría haber sido un edificio así, que es lo que seguramente un desarrollador privado hubiera hecho, a lo que construye un desarrollador público con la ambición de hacerlo con la mínima economía posible, ¿no? Ustedes se imaginan la diferencia entre vivir aquí y vivir aquí. Aquí vivimos entre dos espacios exteriores, ¿no? Entonces, la planta tipo de este edificio, que es un núcleo de comunicaciones 4 por rellano. Cuando tenemos 4 por rellano siempre es una vivienda que le llamamos pasillera. Aquí lo que nos proponen es el pasillo clásico de la vivienda, no va a ser un pasillo, sino que va a ser un espacio que tiene 1,80 m, donde más usos que el propio de circulación puede tener. Por lo tanto, este es un espacio con calidad ambiental donde se puede coser, jugar, trabajar, escuchar música, lavar, atender la ropa, etcétera, etcétera. Y las viviendas se conciben como una secuencia de estancias interconectables paralelas a la fachada. Por tanto, vivir aquí es vivir entre dos espacios intermedios, entre un balcón y una galería, como verán en las siguientes imágenes, ¿no? Aquí los espacios comunitarios vuelven a ser importantes. Esto es un edificio de 135 viviendas, por lo tanto necesitamos espacios que permitan albergar como mínimo estas reuniones donde los arquitectos explican el edificio, donde el INSOL les explica por qué este edificio tiene que ser de esta manera, ¿no? O imágenes de los interiores de las viviendas con estos temas que les he explicado, inerciales, con estos temas de la calidad de los espacios intermedios, que en invierno, digamos, tenemos temas de efecto invernadero, pero en verano tenemos la ventilación cruzada en unas viviendas que imagínense, ¿no? Aquí el 50% de la fachada también es cristal, ¿no? 2,70 en este caso de altura, ventanas de arriba abajo, ¿no? El dinero público va a la calidad espacial, a la luz, a la ventilación, ¿no? Imágenes de estos espacios, cómo se habitan, imágenes de las reuniones que les hemos explicado que hacemos cuando entregamos los edificios, e imágenes de qué pasaba en 2009, ¿no? El acceso, ¿no? El pasillo, la cocina cerrada, la habitación pequeña, la habitación mediana, el baño, la cocina cerrada, etcétera, etcétera, versus lo que tenemos ahora. Sostenibilidad del emplazamiento, ¿no? Esto que hablábamos de la comunión de los edificios con, con la ciudad, ¿no? Este es un caso en el Masnou, es un edificio, digamos, donde el planeamiento lo que propone es un edificio en L, ¿no? Con un equipamiento en este espacio de aquí. Por lo tanto, supuestamente se va a acceder a este edificio desde el exterior, ¿no? Y este equipamiento va a tener una cubierta de la que van a poder disfrutar, en el mejor de los casos, las viviendas de planta primera de estos pisos de aquí, ¿no? La propuesta ganadora, en este caso Marta Peris y José Toral, lo que nos proponen es acumular, ¿no?, toda la edificabilidad en dos bloques que se rompen para conseguir la prolongación de esta calle. Entonces, esta plaza que hubiera sido privada, ¿no?, lo que hacen es que sea una plaza semipública, una plaza pública, pero de la que se van a apoderar los propios habitantes, porque los accesos a las viviendas se producen desde este espacio. Por tanto, un espacio de comunión de la comunidad al servicio de la ciudad, ¿no? Un espacio con esta calidad, ¿no?, donde
este itinerario que nos hemos propuesto se convierte en una escalera que son gradas con el nivel de calidad que requiere, ¿no? Nosotros lo que creemos es que la vivienda pública en España, que tenía el estigma de la que se construyó, que era para la gente, digamos, con muy pocos recursos en los años 70, digamos, lo que necesitamos es dignificarla para que la gente con pocos recursos se sientan completamente integrados. Es decir, todavía existe ese estigma y nosotros lo que intentamos es cambiarlo, ¿no? Este será el espacio de equipamiento, aquí tenemos un local comercial y el espacio público, ¿no? Algunas imágenes, imágenes de por detrás, la continuación de la calle, ¿vale? Y un apunte más es, digamos, estos agujeros, ¿no? Aparecen unos agujeros que nos conectan los espacios enterrados con la calle. ¿Para qué? Para verlos desde arriba, pero también para entrar la luz, ¿vale? Espacios de la plaza de acceso a las viviendas que convertimos en pública, temas de simbiosis entre el edificio y la ciudad, es decir, este edificio por nuestras lluvias sí que tiene depósitos de recogida de aguas de las cubiertas para el riego de toda esta superisla que tenemos aquí, y esto es lo que les decía, ¿no? Perforaciones, digamos, en el espacio público para conseguir que la luz entre, para conseguir aparcamientos que creemos que a lo mejor dentro de 100 años o de 15, cuando los coches vayan solos y sea mucho más barato aparcarlos fuera de la ciudad que en la ciudad, estos espacios que hoy tienen que ser parkings, a lo mejor pueden ser bibliotecas, guarderías, etcétera, etcétera. Es decir, un edificio pensado para muchos años más allá, ¿no? Para conseguir que esto sea posible hay que demostrarlo con ensayos, digamos, con tecnología, para demostrar la luz, para demostrar la ventilación, para demostrar que en este espacio se puede albergar pues una escuela de música, por decirles un ejemplo, ¿no? A nivel de viviendas lo mismo, siempre a la calidad de luz. Cuando rompemos los bloques tenemos más capacidad de captar luz, tenemos siempre ventilaciones cruzadas y usamos las mismas estrategias de efecto invernadero, de cortina de cristal, para captar luz, captar calor en invierno y captar frescor en verano, protegiéndonos, ¿no? Es decir, en invierno este es el modo invierno con las cortinas de luz, este es el modo verano, las cortinas de cristal están cerradas y las persianas nos protegen del sol y del calor, ¿no? Con esta calidad, ¿vale? Estaríamos, digamos, más o menos por aquí. Digamos, todos estos edificios que les he mostrado ya son bioclimáticos, los monitorizamos y sirven para los que hoy estamos construyendo ya no tengan sistemas de calefacción y de climatización, porque con nuestro aprendizaje y nuestro bagaje ya somos capaces de que la gente entienda que quien viene aquí a vivir es porque, digamos, asume el reto de vivir de una forma responsable. Es decir, les damos arquitectura de gran calidad, pero les pedimos que vivan de una forma responsable. Nos parece que abordar el reto de la vivienda social en ese camino nos parece adecuado en la demanda que tenemos, ¿no? Los edificios que ahora construimos tienen las dos estrategias, la estrategia de la cortina de cristal y la estrategia del atrio bioclimático. Es un edificio que está en construcción, pero que parte de las dos estrategias. Con las dos estrategias tenemos solvencia suficiente. Eso en cuanto a energía, pero en cuanto a materiales, a las emisiones en fase de construcción, pues tenemos el ejemplo de Cornellà, ¿no? Que ya experimentamos en el año 2009, construido en madera y del que aprendimos muchísimo. Aprendimos que no solo es importante construir en madera, sino que entre la propuesta de concurso donde, digamos, había 0,50 metros cúbicos de madera por metro cuadrado, a la propuesta que finalmente se construyó, donde pasamos de muros de carga interiores a pilares y jácenas, pasamos de 0,50 metros cúbicos de madera a 0,24 metros cúbicos de madera por metro cuadrado. Esto significa que por muy sostenible que seas, por muy sostenible que sea el material, si colocas la mitad de materiales eres el doble de sostenible, ¿no? Con lo cual es importante trabajar en esa línea, ¿no? Imágenes del edificio en construcción y del edificio construido, de la fase de construcción, y esto es lo que pasa cuando construyes en madera, ¿no? Los bajos son de concreto, esto es la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, la semana 5. Como veis, se construyen las escaleras en horizontal, o sea, las grúas las traen, aquí se montan y luego se hincan en los espacios. Esta es la semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, semana 9, el edificio está construido. El edificio estructuralmente, luego hay que acabarlo, pero es obra en seco, no hay que apuntalar, es muchísimo más rápido.
Y con esta estrategia, cuando aprendemos y demostramos, seguimos, ¿no? Y ahora estamos pues construyendo en Molins de Rey un edificio de planta baja más 9 con un núcleo que tiene que ser de concreto porque planta baja más 9, digamos, no se resiste, pero digamos, toda la piel es un edificio también en CLT y vamos un poco más allá, ya no es en CLT, que es madera contralaminada, sino que las plantas que tienen que ser resistentes son en CLT, pero las plantas superiores ya son con balloon frame, es decir, ya son con estructura de madera de pilaritos, digamos, a la americana, ¿no? En un edificio que ya acumula todo este aprendizaje, ¿no? Un edificio, digamos, sin jerarquías, las estancias iguales, con galerías bioclimáticas, con todos estos valores que les hemos ido explicando, ¿no? Con esta tecnología de la madera, con estas, este está en construcción, ¿no? Con esta galería que será la galería captadora, el espacio singular de la vivienda, ¿no? Que tiene más o menos, va a tener esta imagen y que hoy en día, digamos, cuando construíamos el núcleo y cuando se está construyendo la madera, que tiene más o menos esta imagen, ¿no? Cómo trabajamos los temas de madera, que son objeto de otra charla, ¿no? O un edificio también de Data en este caso en San Vicente dels Horts, donde aquí la propuesta ya es la construcción en bloque de tierra compactada con estructura muraria y donde el proyecto ya, en este caso como teníamos una fachada, digamos, la fachada captadora, digamos, tenía como un monte delante y era difícil poder captar, pero nuestra obstinación es poder construir edificios bioclimáticos, pues aquí la estrategia es disponer un hivernáculo en la cubierta a partir del cual, mediante impulsiones y retornos, se impulsará el aire caliente a los interiores del edificio. Por tanto, tenemos un edificio con una cobertura de policarbonato, pero además hay tendederos, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en este nivel. Cada decisión que tomamos, estamos comparando, digamos, aquí son tipos de forjados con tipos de muros de carga, ¿no? Y vamos comparando las emisiones, los costes y las virtudes, ¿no? Hasta elegir el que es admisible, el equilibrio entre todos, ¿no? Importante también lo que les comentaba al principio, nosotros somos un promotor público, digamos, estos son los costes, son en euros metro cuadrado, ¿vale? Pero en el momento que empezamos a medir las emisiones en fase de construcción, los costes se nos disparan. Es decir, construir sostenible es bastante más caro que construir sin ser sostenible, pero como promotor público que tenemos que ser ejemplares, es un reto que tenemos que conseguir, por tanto tenemos que ser listos como para conseguir, digamos, más financiación, más subvenciones para poder pagar estos edificios, ¿no? Importante la rehabilitación, ¿no? Hemos hablado de obra nueva, pero esto es un tema que a ustedes les interesa. Yo le comentaba a Graciano, ¿no? Pues que sorprende, ¿no? Pues el centro de Guadalajara con estos edificios que mayormente tienen aspecto de no ocupados. Este es un edificio que fue un producto de la crisis. Se construyó en el periodo de la crisis en un edificio de oficinas y la planta tercera y la planta cuarta quedaron desocupadas. Entonces, hubo una alianza con este aspecto. Con las ambiciones de las que les hemos hablado, es decir, perforando en vertical este edificio para conseguir generar estos espacios intermedios, para conseguir entrar luz en este interior, para romper este pasillo que tenía que salir sí o sí. Esto en verano se abre, en invierno se cierra, nos permite tener plantas y aquí empezamos a tener los primeros espacios comunitarios, ¿no? Rehabilitación energética, protección solar, domesticar un edificio de viviendas y aislar para poder tener el confort que pedimos sin necesidad de sistemas. Todo esto monitorizado y cuando se acaba, pues tiene este aspecto con ya los primeros espacios comunes de lavadoras, de bicicletas, de espacios para comunión, para explicación, para celebración de cumpleaños y otras actividades, ¿no? Y en este momento estamos ya, digamos, buscando este tipo de ejemplos digamos, de construcciones tradicionales en Cataluña para implantar en los centros de los municipios estos modelos de vivienda
de innovación, no solo de rehabilitación, sino ejemplares también en términos de innovación social con edificios que tienen espacios compartidos, ¿no? Nuevas oportunidades, ¿hacia dónde vamos? Pues la recuperación de espacios industriales en nuestros casos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, cuando ya hemos ocupado los centros, los hemos regenerado, tenemos una periferia de naves, ¿no? Que habrá que gentrificarlas para poder disponer viviendas en estos espacios. Pues hay edificios maravillosos donde con un poco de imaginación podemos tener viviendas, ¿no? Y estamos inmersos en los temas de innovación social, es decir, en compartir a medida que, digamos, que la sociedad evoluciona. Cada vez las viviendas son más pequeñas, cada vez tenemos menos recursos, con lo cual tenemos que compartir, ¿no? Tenemos un tema, supongo que aquí también les pasa, de envejecimiento endémico de la población, es decir, en España cada vez nacen menos niños y tenemos más gente mayor, y la gente quiere envejecer en sus casas, pero en sus casas, ¿no? El modelo al que estamos mirando es, digamos, viviendas de gente mayor de tamaño medio sin ascensor, se liberan para que gente joven que puede subir escaleras pueda ocuparlas y la gente mayor se implanta en viviendas con espacios compartidos donde la unidad habitacional es mínima, pero compartes, digamos, tienes espacios disponibles para los usos puntuales, ¿no? Como son estos ejemplos, digamos, esto es un edificio, digamos, con unidades de 30 metros cuadrados, en la que comparten pues, una sala que es común. Cada unidad habitacional tiene una pequeña habitación con una kitchenette y un pequeño espacio de estar con un baño, pero el día que recibes en Navidad la familia, pues tienes un espacio donde tienes una cocina como para poder cocinar para 10 personas, ¿no? Conclusiones, ¿no? El señor Gibbons ya lo dijo en su momento y aquí tenéis digamos, un aumento de la eficiencia en un recurso conduce a medio o largo plazo al incremento del consumo. Es decir, cuando baja el precio de la luz, lo que tendemos como sociedad es a consumir más, no a ser más eficientes, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que es el Fiat 500, cuando la primera línea de producción, que fue en el 57, consumía 4,5 litros a los 100 kilómetros, ¿no? Hay una nueva edición en el año 2007 que consume exactamente lo mismo. Es decir, no hemos aprendido nada. Lo que hemos ganado es en prestaciones y lo que tenemos que trabajar es en reducir las emisiones de estos propios vehículos. La vivienda que nosotros pretendemos promover es esta, la que reduce prácticamente a cero el consumo de la vida humana. Y hasta aquí nuestra experiencia. Así que les dejo un rato, si nos queda algo de tiempo, para que puedan hacer las preguntas que crean oportunas. Muchísimas gracias, José María. La verdad ha sido una exposición increíble. Esa exposición como muy completa, ¿no? Donde se analizó realmente a partir, digamos, de la historia, por así decirlo, ¿no? De esta institución, ¿no? De su evolución, todos estos criterios, ¿no? Tan importantes que deberíamos de contemplar, ¿no? En el diseño de la vivienda. Antes que nada, es muy interesante ver cómo hablamos de una promotora pública, es decir, la vivienda ya es un equipamiento público. Eso sí, yo creo que es una de las partes más importantes de la aportación de hoy, ¿no? La vivienda vista como un equipamiento público, como así como una escuela, como un hospital, ¿no? Y por lo tanto, pues es de calidad, ¿no? Porque nosotros queremos de una cierta forma tener los mejores arquitectos, los mejores proyectos y las mejores formas para poder seleccionar todo eso, ¿no? Ojalá, digamos, a partir de esta plática podamos de una cierta manera copiarles, ¿no? Con sus debidas matices todas estas cuestiones, pues para ver cómo en este caso se pudieran implementar aquí. Son muy interesantes también cómo ver esos proyectos y la evolución, ¿no? Si al principio hay como esta cuestión de la innovación tipológica, de cómo podemos modificar los interiores de la vivienda
quitándole la jerarquización, haciendo espacios más diáfanos para buscar esas viviendas que respondan en un plazo de 200 años, pero se ve que una vez que se aprende algo, pues ya no estamos conformes con este aprendizaje, ya nos vamos a aprender otras cosas, ¿no? Entonces todo esto habla, digamos, de una administración y de una gestión responsable también de la misma, de la misma institución, ¿no? Creo que también aquí, por ejemplo, a lo mejor esos proyectos claramente tienen este punto de vista que voy a comentar, a lo mejor aquí en la plática no salió de manera tan explícita, por la relación que estos elementos, bueno, en algunos proyectos más que otros, tienen pues con la calle, con la ciudad, ¿no? Que es algo que aquí en Guadalajara, en muchos casos, muchos proyectos, pues tenemos que aprender, porque muchas veces aquí se piensa que el edificio, lo que diseña el arquitecto es de la fachada para adentro y no a cambio pues de las dinámicas que deberían de ocurrir para, digamos, regenerar, ¿no? Una ciudad. Repito, yo creo que una de las cuestiones más importantes que se tocaron aquí es la vivienda como equipamiento. O sea, la vivienda que tenemos el derecho a la vivienda tiene que ser un equipamiento, tenemos que tener la mejor vivienda mm, desde un punto de vista del espacio, desde un punto de vista de la distribución y desde un punto de vista pues de la eficiencia, ¿no? Por lo tanto, felicidades porque creo que esos proyectos hablan por sí mismos y si se llega a esos proyectos es también porque hay una institución que es consciente de una cierta manera que tenemos que buscar esta excelencia para hacer real, ¿no? El derecho a una vivienda digna. Por lo tanto, muchísimas gracias por la exposición. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que es muy gratificante porque o sea, a mí me toca explicarlo, pero es un proyecto común, es un proyecto de todos, ¿no? Y otra de las claves, yo os he explicado que una de las claves es el concurso, la otra de las claves es la actitud del promotor, ¿no? Digamos, nosotros somos un promotor que no vemos las cosas desde la barrera. Un promotor clásico es el equipo redactor, el promotor, me propones cosas, esto sí, esto no. Nosotros rompemos la barrera, formamos parte del equipo. Tú planteas los retos, los debatimos y si los asumimos juntos. Si tenemos éxito, lo tenemos juntos. Si fracasamos, lo resolveremos juntos. Pero no hay un libro del edificio, sino que cada edificio es un libro del edificio, ¿no? Y respecto a la calidad de los edificios, yo creo que el mérito, o sea, hay que ser muy inteligente por parte de los equipos que consiguen hacer estos edificios con los costes que tienen, que son muy bajos, ¿no? Pensad que aquí parece como que en España estamos en otro nivel, pero cuando empezamos un edificio de viviendas, tenemos oposición vecinal porque la gente no quiere un edificio de viviendas de protección oficial en su barrio, porque es un edificio que puede ser problemático. Aquí les puede pasar lo mismo. Estamos aquí tranquilos, les va a venir un edificio para pobres. Esto sigue pasando. Hay que combatir con esto, con la excelencia, ¿vale? Estos edificios mejoran los barrios. La gente que vive se siente identificada con esos edificios. Son motivo de orgullo. O sea, con el tiempo que pasa, la gente entiende que estos edificios son mejores que los que hacen los desarrolladores privados. Y esto es lo que hace que como equipamiento privado, con una mirada de 200 años, hace que la sociedad sea mejor, ¿no? Una familia, ¿no? En un edificio, digamos, justo de calidades, es como que está agradecida porque va a vivir tiene vivienda. Esto es mucho más. Digamos, por el mismo precio nosotros cambiamos los valores. La luz, la ventilación, la calidad espacial. Cuando entran al principio con la innovación tipológica era, claro, pero aquí no tengo lavadero, aquí no tengo recibidor, ¿no? O sea, esto que aquí parece fácil porque somos arquitectos, no es tan fácil porque cambiamos, ¿no? Y cuando está hecho, y además hemos aprendido y se ha replicado, pero al principio hay como, o sea, cuando avanzas como sociedad tienes que implicarte mucho más, ¿no? Esto es lo que nos va dando. El caso de Cornellá es paradigmático, es decir, estos pisos porque no se pueden vender, pero si se vendieran valdrían el triple por todas las calidades que tienen, ¿no? Nosotros empezamos, es decir, el primer ejemplo que se construyó en España en madera fue la Borda, y nosotros en paralelo, justo después. Este era el. Entonces, los públicos tomamos esos riesgos y luego los privados tiran hacia allá. Cuando la apuesta pública es por estos edificios que hacen simbiosis con la ciudad, por este tipo de calidad, la inversión gira hacia allá. Por esto, ¿no? La importancia de la ejemplaridad desde lo público. Y lo has dicho muy bien, ¿no? ¿A alguien se le ocurre hacer una biblioteca cutre? Tiene sentido, ¿no? Pues con la vivienda tiene que ser lo mismo, ¿no? Es muy interesante porque había allí una diapositiva donde habían los costos por metro cuadrados de Sí, construcción, ¿no? sí, sí. Y estamos hablando de costos por metro cuadrados de vivienda de interés público, aquí se llamaría de interés social, Sí, ¿no? sí. Estos costos aquí son los costos o son más altos de los costos de algunos edificios
de vivienda de interés medio o medio alto, porque estamos hablando pues de 30.000 pesos por metro cuadrado, incluso más, de construcción, Sí, sí, ¿no? definitivamente. Entonces, eso también nos hace reflexionar. En el momento que la institución pública le invierte, automáticamente está levantando la varilla. Oigan, a ver, esta es vivienda social, ¿eh? Y esta vivienda social me está costando 30.000 pesos por metro cuadrado de construcción. Entonces, todos los demás, pues tienen que darse de una cierta forma ofrecer pues una vivienda que de una cierta manera Sí. vaya Bueno, de la esto, mano, ¿no? claro, si lo comparas con aquí, digamos, pero estos costes, digamos, estos costes están por debajo de lo que cuesta una vivienda estándar en Cataluña. Es decir, que lo que tiene que quedar claro es que parecen viviendas como de mucha calidad material, pero no lo son. Es decir, son edificios muy austeros con mucha calidad espacial, ¿no? O los equipos son muy listos para proponer materiales económicos, es decir, este edificio, esto que os explicaba aquí, esto es un ladrillo tal cual pintado, ¿no? Es decir, hemos de romper los prejuicios, porque si vamos con los prejuicios que tenemos, ¿no? Es como que lo que ya sabemos más lo que queremos. Entonces no lo podemos pagar. Entonces tenemos que dejar de poner capas, ¿no? Si habéis visto, casi todos los techos de nuestras viviendas no tienen yeso. No tienen yeso porque no lo podemos pagar. No tienen yeso porque no lo podemos pagar y porque el yeso es un prejuicio. Es decir, nos han enseñado que una cosa está acabada cuando está lisa y blanca. Pero en realidad el concreto, ¿no? A nivel inercial funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que hay que educar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar, podemos dejarlo podemos dejarlo vasto, no vasto. ¿Dónde jugamos con los límites? ¿No? Pero todos esos trabajos son los que nos permiten llegar acá, ¿no? Yo te preguntaba esta mañana, el piso, Sí, no, no, no no es tiene que así. ser, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque eso va a estar hecho 100 años. ¿No? Si alguien no puede vivir así, oye, se compra un parquet que vale 6 euros el metro cuadrado Y lo va a poner. y lo pone. Pero la calidad de la vivienda que va a durar 200 años es esa. Es que aquí se cuidan unas dimensiones, digamos, que no tienen nada que ver a lo mejor tanto con el material, Es la inversión sino en infraestructura. con la infraestructura, con el Exacto, edificio, con la forma, con exacto, esta cuestión de relación con el interior, con el exterior, ¿no? exacto. Pero hay que romper esos prejuicios, ¿no? Lo explicamos aquí que somos arquitectos porque el reto no es que lo entendáis vosotros, que sois arquitectos, el reto es que lo entienda la sociedad. El reto es que dejemos de encender el aire acondicionado en verano porque entendamos que nos estamos cargando el planeta, que podemos funcionar con un ventilador y que esto es una máquina bioclimática y que podemos vivir, porque lo demostramos con Con parámetros. números. Pero que para poder conseguir esto como públicos necesitamos renunciar a algo. Entonces, si estás dispuesto a vivir de forma responsable, tendrás el mejor edificio hecho por los mejores arquitectos, que a lo mejor lo entenderás dentro de 15 años, pero confía que lo tendrás. Y es verdad, ¿no? Porque la felicidad de la gente, digamos, va en alza con el tiempo, ¿no? Y como tenemos esa cierta relación con las personas, porque seguimos, los monitorizamos, ¿verdad? Entonces, va haciendo que la gente va comprendiendo. Y una vez experimentas estas calidades, o sea, si tú aprendes a vivir en 2,70, cuando vuelves a vivir en 2,40, ¿te parece lo peor? Esto es el cambio de modelo, ¿no? En cambio, ¿no? La vida nos ha llevado a aprender a vivir con las máquinas, ¿no? Es decir, ¿no? Hace 100 años las ventanas de los edificios, mirad aquí cómo eran las ventanas de los edificios, eran maravillosos. ¿Por qué? Porque no había electricidad casi. Porque con la luz tenía suficiente. Luego, a la que tenemos luz, las ventanas se vuelven pequeñas. Perdemos calidad, ¿no? Hay que volver al origen. O sea, cómo como sociedad aprendemos a desaprender. Y la vivienda que nosotros intentamos ofrecer es la que nos lleva hacia allá. Tenemos muchos problemas también. Hay mucha gente que no lo entiende, pero es como, no pasa nada, no pasa nada. Le devolvemos el dinero. Pero hay mucha gente que sí que valora esto y es hacia dónde hay que ir. Muchísimas gracias. Un ¿Hay placer. alguien más que quiera aportar algo, preguntar algo? Sé ¿No? que nos hemos extendido un poco, o sea que muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos tanta experiencia y tanto conocimiento, por tu generosidad. Eh, para nosotros es invaluable. Gracias, arquitecto Graciano Brau, por tener este programa de conferencias por el diplomado de vivienda colectiva contemporánea, que es de altísima calidad. Y bueno, hoy nos dimos cuenta con esta
gran exposición. Muchísimas gracias por Gracias. estar Les aquí. dejo aquí algunos ejemplos Ah, de muchas profesionales gracias. que explican muy bien. Y bueno, queremos dar un reconocimiento y el libro. El libro Eh, lo tenemos por el aquí. bueno, ya ese, Sí. ya. Sí, ahora le pediremos que nos lo Ajá, firme. llegó antes Santa Claus, ¿verdad? Decías, Maruca, que Muchísimas muchas gracias. Muy gracias. amables. Ha sido un placer. Y esta es su casa. Aquí, Igualmente, cuando vengan a Barcelona, muy están bien. invitados todos a conocer estos edificios en persona. Muchísimas gracias. Bueno.